Oyentes amigos, vamos a leer Sagradas Escrituras en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo y leeremos desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiera el Señor añadir su especial bendición a la palabra suya. Amigos cristianos, amigos oyentes, hoy vamos a aperturar un nuevo tema que por su ubicación en el texto bíblico es de singular y relevante importancia conocerlo y estudiarlo. Siempre estamos motivados al grabar estos audios de que su mensaje alcance el corazón de creyentes en Cristo, como también de almas necesitadas, a fin de hallar en Cristo el todo y la satisfacción que todos necesitamos. Escribía el salmista estas hermosas palabras en el Salmo 104, versículo 24: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios». La tierra está llena de tus beneficios. Vamos a iniciar un pensamiento acerca del jardín de Edén. Veo yo que este es el único pasaje en las Escrituras que nos habla del perfecto descanso del Creador y la felicidad pura del hombre creado a su imagen. Era la época anterior a la caída, anterior a que entrara el pecado en el mundo. Y las condiciones reinantes presentaban delicias a su hacedor y eran propicias para la plena satisfacción de sus criaturas. Pero pronto aquel hermoso cuadro se descompaginó por el pecado del hombre, destruyendo su felicidad inocente, y la delicia del Creador se trocó en dolor de su corazón, dolor expresado en las palabras en Génesis capítulo 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El pasaje leído acá en Génesis 2 nos suministra un cuadro placentero.
cuadro simbólico del reposo y delicias espirituales que hay en la nueva creación, cuando el pecado fue expiado por el sacrificio de Cristo. Como resultado de su muerte y resurrección, ahora existe una esfera espiritual de delicias y goces inefables para los redimidos, para los creyentes verdaderos, los que por la fe han entrado en el reposo de Dios, habiendo reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas, dice en Hebreos 4:10. Este es el verdadero reposo del nuevo orden de cosas en esta dispensación. Es el Shabbat, el sábado, el reposo de la nueva creación. Y de acuerdo a este reposo espiritual en Cristo, deben ser interpretados para los creyentes todos los pasajes que hablan del sábado en las Escrituras. No existe otro sábado para el creyente que este perfecto reposo en Cristo. Este es el verdadero Shabbat, el verdadero descanso, el verdadero reposo. Además tenemos aquí por figura la época de goces perennes en el mundo venidero, cuando, según lo que dice Apocalipsis 22:3 y en 2 Pedro 3:13, no habrá más maldición en el Edén celestial. ¿Por qué? Dice Pedro, allí mora la justicia. Allí mora la justicia. Quiero que veamos ligeramente que este jardín de Edén no es otra cosa que el paraíso de Dios. El Señor, escribiendo a las iglesias de Apocalipsis, la primera carta a la iglesia de Éfeso, a los vencedores se les dice estas palabras preciosas en Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo quiero que veamos la relación que hay, la similitud que existe entre el jardín de Edén que hemos leído en el capítulo 2 de Génesis, versos 8 al 17, con lo que es el paraíso de Dios. No debemos olvidar que la palabra paraíso es la misma para jardín o huerto. Primero, de acuerdo al capítulo 2 de Génesis, verso 8, dice: Jehová Dios plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre que había formado. Era una esfera de delicias, porque Edén significa precisamente delicias. Y lo que Dios creó para el hombre era una esfera de delicias. Y el huerto fue plantado allí por Dios para ser la morada del hombre que creara. Ahora nuestra esfera de delicias en esta nueva creación es en Cristo. Él es nuestro jardín de delicias. Amado hermano, tenemos que entenderlo así y vivir en este jardín de delicias que es Cristo. Él es el paraíso de Dios para el alma redimida. Si eres redimido, entiende que el jardín de delicias para ti es Cristo. Él es el paraíso de Dios para tu alma. En segundo lugar, dice en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Era plenitud de encanto este jardín. Ahora, si en la nueva creación Cristo es nuestro jardín de delicias, si Cristo es el paraíso de Dios para nosotros, ¿estás disfrutando, hermano,
de esos encantos incomparables en Cristo, bajo cuya sombra el alma reposa? El salmista, hablando del Señor, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y el alma redimida, que no haya hermosura en Cristo, que no haya su paraíso en Cristo, está perdiendo el tiempo. En tercer lugar, en el mismo versículo 9 dice que había todo árbol delicioso y bueno para comer. Cuando uno come, se satisface. Entonces esto nos habla de amplia satisfacción. Había árbol bueno para comer. El mundo, y nosotros sabemos que muchos placeres no dan satisfacción. El mundo no satisface, pero el huerto de Dios rebosa de satisfacciones. Decía el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cada excelencia que se ve en Cristo es un árbol cuyo fruto sustenta tu alma y la sacia, sustenta mi alma y la llena. Si no disfrutamos de las excelencias de Cristo y las satisfacciones que Él tiene para nuestras necesidades, es porque no estamos viviendo cerca de Él. En cuarto lugar, dice el versículo 9, que estaba el árbol de vida, el árbol de la vida. Es decir, el huerto de Edén tenía el árbol de la vida. El paraíso de Dios, el jardín de Dios, que es Cristo, tiene la vida. El Señor dijo: yo he venido, y hablando de sus ovejas, y para sus ovejas, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Los que vencieren, además de haber comido del fruto del árbol de la vida, porque los que somos de Cristo hemos comido del árbol de la vida. Además, los que vencieren tendrán su disfrute amplio y permanente. Dice el texto que hemos leído en Apocalipsis 2:7, le daré a comer del árbol de la vida. En quinto lugar, dice en el verso 9, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había muchos árboles para satisfacer. Había el árbol de la vida misma para llenar al redimido, pero también había el árbol en el huerto de Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de discernimiento cabal. No podemos discernir el sumo bien de la gracia divina y todo el horror del pecado en su sentido verdadero. No podemos discernirlo hasta que somos plantados en Cristo. En su conocimiento cada vez más creciente, por alimentarnos, por supuesto, con el alimento sólido de su palabra. Nuestros sentidos entonces son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, dice Hebreos 5:14. El creyente que se alimenta del alimento sólido, de la palabra de Dios, empieza a despertar, sus sentidos son abiertos para discernir el bien y el mal. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cosa que en la sabiduría de Dios este árbol le fue retenido y prohibido al hombre en su inocencia original. En sexto lugar, hallamos otra correlación entre el jardín de Edén y el paraíso de Dios.
Dice el versículo 10 de Génesis 2, salía del Edén un río para regar el huerto. Un río para regar el huerto. Esto nos habla de abundancia de bendiciones. Abundancia de bendiciones. Un río que regaba el huerto. Se repartía en 4 ramales. ¿De qué nos habla esto? De las actividades ininterrumpidas del Espíritu Santo. Esas actividades hacen efectivas las bendiciones que hay en Cristo para el alma redimida. Y esto nos lo aclara el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículos 37 al 39, y se los leo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Abundancia. En el huerto había un río que se repartía en 4 ramales. Y esto nos habla de las bendiciones, de las actividades que no se interrumpen del Espíritu Santo, a fin de hacer efectivas toda bendición que hay en Cristo para nosotros los redimidos. Y en séptimo lugar, era una esfera de afectos y cuidados. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa era la función del hombre, guardar, tomar cariño a lo que Dios le había regalado allí en el huerto de Edén. La vida de fe en Cristo, hermanos míos, es a la vez una vida de amor y de afectos. Una vida de amor y de afectos. La inactividad, la pereza, la negligencia en la vida cristiana son señales de declinación espiritual. Pero cuando con nosotros, con ansias y anhelos espirituales, buscamos en Cristo todo lo que encierra su persona para bendecirnos, vamos a darnos cuenta que vivimos en el paraíso de Dios y lo vamos a disfrutar día a día. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya, porque continuaremos con este tema.